Mis queridos hermanos, a iniciar, estamos en la serie Los Hechos de los Apóstoles, amén. Y hoy corresponde el compañerismo en el ministerio. El compañerismo en el ministerio. Y vamos a leer el capítulo 18, que es el que corresponde en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en Hechos 18: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteos vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla. No calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo. Gracias por tu palabra, que podemos predicarla y enseñarla, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entenderte, a comprenderte. Padre, que nos seas claro como el mediodía, que hoy podamos ser edificados y que tu gracia, Señor, nos ayude a entender tu voluntad, Padre, y tu propósito a través de ella, para que vivamos y hagamos conforme a lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces estamos en este capítulo 18 y es hermoso porque podemos observar en este capítulo el compañerismo en el ministerio. Ahora, si algo podemos nosotros observar a través de las Escrituras es que el cristianismo no es algo que se viva de manera solitaria o individualista. El cristianismo no es para vivirlo solo ni de manera individual. No fuimos creados para vivir aislados del resto. En el día de hoy se estila mucho de que yo soy cristiano, pero yo y no tengo nada que ver con el resto. No, el cristianismo no fue creado, no fuimos llamados para vivir aislados del resto. Fuimos llamados por el Señor para vivir y servir en comunidad. Estamos llamados como iglesia a servir en comunidad, integrados los unos a los otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Dios nos llamó con ese propósito de servir juntos, integrados los unos a los otros, y el mismo Cristo nos dio ejemplo. Dios es todopoderoso, todo lo puede, y puede hacer todas las cosas sin necesidad de nosotros, ¿sí o no? Pero aún así Cristo nos dio ejemplo. La obra que Él llevaría a cabo requeriría de otros hombres. Por eso llamó a sus discípulos y los capacitó y compartió con ellos la carga. Eso fue lo que hizo Cristo, ¿verdad? Iniciando su ministerio, comenzó a llamar a sus discípulos y comenzó a involucrarlos para compartir con ellos la carga. Y lo mismo podemos observar en el apóstol Pablo. Había salido de Filipo, ¿recuerdan lo que hemos estado siguiendo la serie? De Tesalónica, de Berea, Atenas, y ahora entraba en Corinto. Venía huyendo, ¿verdad? ¿Como producto de qué? De la persecución por causa del Evangelio. Ahora, las circunstancias, mis queridos hermanos, llevaron a Pablo de una ciudad a otra. Fue impulsado por la circunstancia de una ciudad a otra. Lo fueron llevando, pero él, aunque estaba por todas estas ciudades, él estaba cumpliendo su ministerio, estaba cumpliendo con su llamado. Nunca dejó de hacer la voluntad de Dios por la adversidad que hubiese encontrado en alguna de estas ciudades. Al contrario, ciertamente de una ciudad salía, pero entraba en otra, y en ese lugar donde entraba comenzaba a proclamar y a testificar sobre Jesucristo. Ahora es un ejemplo maravilloso que encontramos en este capítulo de Hechos, en este capítulo 18. Así que las circunstancias
que vengan a nuestra vida, y aquí usted debe aprender no solamente a leer la palabra, sino a verse reflejado en ella. La Escritura tiene dos intenciones: mostrarnos, hablarnos de lo que pasó, pero también decirnos lo que Dios quiere. Y yo debo verme allí en ese espejo que es la palabra de Dios y entender que de la misma manera en que Pablo afrontó dificultades en el ministerio, de igual manera nosotros, de una u otra forma, en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de servicio a Dios, puede que afrontemos situaciones diferentes, pero todos vamos a afrontar dificultades. Entonces, las circunstancias que vengan a nuestra vida, siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios, no importa hacia dónde nos dirijan o hacia dónde nos lleve, siempre que estemos en la voluntad de Dios. Amén. Si nos lleva a otro lugar, a otra ciudad, a otro municipio, a otra parroquia, a otro país, bueno, si estamos en la voluntad de Dios y es su propósito, gloria a Dios. Amén. No tenga temor. Dios está al control. Él tiene el control. Las cosas, mis amados hermanos, nos ayudarán a bien si estamos en la voluntad de Dios. Pablo, que estaba en Atenas, salió de Atenas, ahora llega a Corintio, y el tema de lo que estamos hablando en la mañana de hoy, mi hermano, tiene que ver con eso, con el compañerismo en el ministerio. ¿Cuántos saben que el compañerismo es una bendición? El compañerismo sincero, transparente, claro, honesto. El compañerismo bíblico, el compañerismo de verdad. No el encompinchamiento mundano, ¿no? Que ya sabemos en qué resulta todo eso. La gente está con uno mientras todo está saliendo de chaquetica, mientras todo está bien, y así es el mundo. Pero nosotros tenemos un ejemplo del compañerismo cristiano, la amistad, el valor que eso tiene en nuestra vida cristiana. Mire, la hermandad, la fraternidad, el compañerismo y la amistad cristiana, mis hermanos, tiene un valor impresionante. ¿Cuántos de nosotros no tenemos recuerdo o no hemos experimentado lo que es la hermandad, el estar en compañerismo con otros cristianos y las cosas que hemos hecho juntos para el Señor? Eso es una bendición. Yo tengo recuerdos hermosos. Desde que creí en el Señor, desde ese mismo instante, tengo recuerdos vívidos todavía, momentos especiales, y estimo a esas personas que me acompañaron en mi vida cristiana y que me apoyaron en mi crecimiento espiritual y que me dieron ejemplo y que me mostraron lo que implica el amor por la obra de Dios, el sacrificio y el esfuerzo y la devoción con lo cual se deben hacer las cosas para Dios. Es maravilloso. En realidad todos somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo, y somos compañeros de cierta forma en el camino de la vida cristiana, pero aunque somos hermanos y estamos en este mismo transitar, yo quiero que usted entienda esta mañana el valor que tiene el compañerismo en el ministerio en cuanto a la obra de Dios y en cuanto a lo que estamos haciendo para Él. Es una bendición. La Biblia es muy clara cuando dice mejor son dos que uno. Muchas veces uno piensa eso solamente en el matrimonio, ¿verdad? Porque agarramos ese texto y lo asociamos, y aunque tiene implicaciones, y es verdad, no solamente es aplicable para la relación matrimonial, es aplicable para el compañerismo, para los hermanos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido caídos, no nos hemos sentido débiles, nos hemos sentido que no vamos a seguir adelante y recibimos una llamada de esas sorpresas? Y qué sorpresa, pero uno sabe que es Dios usando a dicho hermano y dice: hermano, ¿cómo estás? Hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bueno, hermano, aquí estoy. Bueno, quiero decirte una cosa. El Señor me inquietó esta mañana desde que me levanté, me puso en el corazón y en la mente que te llamara, y quiero decirte algo. Mira, así dice este texto bíblico y quiero animarte a seguir adelante. Y uno se pregunta: ¿cómo sabe esa persona cómo me siento yo? ¿Cómo sabe que lo que me está diciendo es lo que yo estoy experimentando? Bueno, eso forma parte del compañerismo, de la unidad y del propósito de la iglesia y de los hermanos. No estamos solamente para reunirnos el domingo y ya, estamos aquí para edificarnos mutuamente, para animarnos los unos a los otros, para corregirnos, para reprendernos, para exhortarnos ¿a qué? A que perseveremos y sigamos en la voluntad de Dios. Y es maravilloso, mis queridos hermanos, es hermoso, es de suma importancia y de sumo provecho y de suma bendición que usted se sume a ese compañerismo en el ministerio,
que usted sea parte, amén, del que bendice y ayuda a otro en la vida cristiana y en la vida ministerial. Que usted forme parte de esa gente que sirve al Señor, de esa gente que quiere ayudar a aquellos que sirven, y de eso trata, mis amados hermanos, el propósito de la palabra del Señor en esta mañana. En este capítulo 18 que acabamos de leer, lo primero que vemos es que después de que Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y Pablo tuvo que salir de Atenas, ¿por qué? Perseguido, ¿verdad? Esa era la razón. Y llegó a la ciudad de Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Ahora, no hay nada más reconfortante, mi querido hermano, que tener compañía en momentos difíciles. ¿Cuántos han disfrutado de eso? Tener compañía en momentos difíciles. ¿Cuántos han recibido compañía en momentos difíciles? Es lo mejor que nosotros podemos recibir. ¿Por qué? Porque reconforta, porque anima. Ciertamente Pablo era el apóstol Pablo, pero era un ser humano, mis queridos hermanos. Era un hombre de carne y hueso. Allá, como decía el poeta, no soy la roca que golpea la ola. Yo también soy de carne y hueso, padezco y tengo sentimientos. Es cierto. Porque a veces vemos al apóstol Pablo como alguien que prácticamente tenía alas, pero no, él era un hombre, mis amados hermanos, un ser humano como usted y como yo, llamado por el Señor para una tarea, pero también era frágil, también tenía emociones, también se veía afectado por lo que le sucedía. ¿Y por qué digo que es reconfortante? Uno se siente reconfortado al tener compañía en momentos difíciles. Siempre será una bendición poder contar y tener cerca a unos hermanos con los cuales compartir nuestras cargas. Hermano, ore por mí. Hermana, ore por mí. Y cuando digo esto, pues lógicamente, tal vez algunos han tenido malas experiencias, pero por eso usted también debe ser sabio y entendido de que todas las cosas no son para todos los hermanos que están dentro de la iglesia, pero dentro de las iglesias siempre uno tiene un hermano, una hermana en específico a quien puede llamar, porque su testimonio, su vida espiritual y lo que él ha demostrado a lo largo de los años, ha demostrado que es un hombre maduro y una mujer madura, un hombre de testimonio en el cual se puede confiar, al cual se le puede confiar algo. Y es hermoso, mis amados hermanos, cuando tenemos a alguien con quien compartir las cargas. Y el apóstol Pablo era un hombre muy cargado espiritualmente, ministerialmente. El ministerio es algo arduo, algo solitario. El apóstol Pablo enfrentaba una gran lucha espiritual en su ministerio, que no solo lo agotaba espiritualmente, sino también físicamente. Por eso en la vida cristiana uno debe tener un equilibrio y tener siempre hermanos con los cuales podamos contar y a quienes puedan estar orando constantemente por nosotros. Porque desgasta espiritual, físicamente y emocionalmente también. No era para nada fácil la carga espiritual que Pablo tenía. No era para nada fácil la carga que ejercía espiritualmente sobre sí. Por eso también se transformaba en algo no solamente físico, sino en una lucha espiritual. Una lucha que se manifestaba de manera física y de manera espiritual. Y dice la palabra que después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Ahora, usted debe saber que el apóstol Pablo, como hemos dicho, tenía su parte humana también, y se veía afectado. Pero fue para él de mucha bendición encontrar en Corinto, cuando llegó, a Aquilas y a Priscila. Algunos eruditos no se ponen de acuerdo, algunos dicen que si fue que Pablo se convirtieron con Pablo, otros dicen que ya en Roma había una iglesia y posiblemente se había convertido en Roma. Yo creo más que ya eran creyentes, porque es muy difícil que uno llegue a una ciudad y pueda, como el apóstol Pablo, me refiero con un liderazgo, con un ministerio, con una madurez, poder tener una unidad tan profunda con unas personas que de repente no entendían lo que Cristo había hecho en la cruz. Me da a mí a entender claramente que estas personas amaban al Señor, eran espirituales y eran creyentes que habían llegado a la ciudad de Corinto, si bien es cierto porque había un decreto de parte de quien gobernaba Roma, ¿no? Pero llegaron a esa ciudad y cuando Pablo los encontró fue de gran bendición. Recuerde usted que Pablo también era un ser humano.
Tenía, al igual que usted y al igual que yo, sentimientos y emociones, pero gloria sean dadas a Dios, amén. Gloria a Dios que siempre provee la fuerza y el poder para que podamos seguir adelante, amén. Como decía el antiguo himno, firmes y adelantes, amén. Dios provee la fuerza, así que debemos darle gracias a Dios porque Él siempre va a proveer, tanto para usted como para mí y a cualquier creyente, la fuerza y el poder para que podamos seguir adelante. Y eso es una bendición. La oración y la comunión son una fuente de sustento espiritual para el creyente. Por eso cuando conozco cristianos que me dicen que ellos siguen a Dios y tienen una relación muy profunda con Dios, pero que no quieren nada con la iglesia, yo digo, eso es incongruente. Porque lo que anhela el cristiano es estar con otros cristianos que también aman al Señor. Y uno lo necesita. La congregación no fue que a Dios se le ocurrió esa idea porque quería que nosotros estuviéramos ocupados el domingo. Dios sabía que era necesario que nosotros nos reuniéramos. Dios sabía que la iglesia cumplía una función espiritual en la vida de los creyentes y que nosotros somos como un fogón cuando estamos juntos. Estamos ardiendo los unos con los otros, pero cuando se saca un tizón y se pone aparte, ese tizón poco a poco se va apagando, por muy fuerte que sea. No importa que sea el tronco de un árbol, que esté encendido y prendido, pero si usted lo saca del resto del fuego y lo pone aparte, y especialmente aquí en Bogotá con este frío, pues pronto se va a apagar. Pero cuando uno se está apagando, y eso se lo pueden decir los que trabajan, las arepas, que trabajan con las... ¿Cómo se llaman las arepas? Y también los chorizos. Ellos saben que ellos no pueden dejar apagar el fuego. Ellos van, todo el día están atizando el fogón. Y si ven que se está acabando, le meten más carbón. Así somos nosotros, mis amados hermanos. Fuimos diseñados por Dios para estar en el horno. Amén. ¿Y cuál es el horno? El horno es la iglesia, donde cuando nos estamos apagando viene el Señor y con medio de su palabra y nos fortalece, nos anima y nos recuerda que nosotros, amén, tenemos realmente la responsabilidad de estar unidos, hermano, como iglesia, como cuerpo del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantenernos con esa llama y con ese fuego y contagiar a otros? Mediante la oración y la comunión. ¿Por qué? Porque son la fuente de sustento espiritual del creyente. Nosotros nos sustentamos de nuestra comunión con Dios y por medio de la lectura de la palabra. Usted se fortalece, usted se nutre de la palabra y de la oración. Y Pablo era un hombre de oración. Él era un hombre que buscaba al Señor, que buscaba su rostro, pero muchas de las respuestas a nuestras oraciones y a nuestras vidas vienen contestadas por Dios por medio de nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas veces no hemos estado orando por provisión? Señor, ayúdanos, provéenos tal cosa. Y a veces viene un hermano que no nos conoce, y no necesariamente a veces de la misma iglesia, a veces puede ser un hermano que conocemos que no se congrega con nosotros, pero que Dios le usa para contestar nuestra petición, nuestra oración. Ahora estoy dando un ejemplo, sé que no es solamente en ese sentido, pero a veces estamos desanimados y Dios usa a una persona y estamos orando, Señor, no sé qué me pasa, me siento así, me siento asado, y Dios usa a alguien para hablarnos, para confirmarnos, para mostrarnos. Entonces muchas de nuestras oraciones son contestadas a través de nuestros hermanos en la fe. Dios usa a los hermanos en la fe. Dios usa a los creyentes para responder y contestar nuestras oraciones. Dios provee en su infinita gracia unos compañeros de milicia en Corintio para Pablo. Timoteo y Silas tuvieron que quedarse por allá. Si se da cuenta, desde que empieza el libro de Hechos, casi nunca Pablo estaba solo. Siempre había alguien con él. En primer lugar estaba Bernabé y Juan Marcos. En otra ocasión estaba con Silas, con Timoteo, pero también estaba el escritor, que era Lucas, el que estaba narrando todo lo que acontecía. Y Lucas era médico y Pablo tenía una enfermedad. Y se da cuenta que nadie puede hacer nada solo, mi amado hermano. Nadie es lo suficientemente fuerte o grande en el Señor para como creer, yo puedo hacer eso sin la necesidad de la ayuda de nadie. Cada vez que alguien piensa que puede hacer eso, termina fracasando. Porque la Biblia nos demuestra que el Señor nos diseñó para trabajar integrados y en comunidad. Y por lo general a veces podemos equivocarnos, pero cuando habemos un grupo podemos corregirnos y ayudarnos a volver en sí. Y Pablo siempre andaba, mi amado hermano, con uno, con dos o con tres.
Y como venía en persecución, como venía de situaciones bastante fuertes, había sido apedreado, usted se puede imaginar la condición física en la que el apóstol Pablo le tocaba viajar. Con un dolor aquí, con un problema aquí, con problemas y heridas del alma, del corazón. Cuando digo esto no me refiero a que él andaba frustrado, no, me refiero que con dolor en el alma al ver cómo sus hermanos judíos le habían hecho tanto daño en su vida y perseguirlo al punto hasta de querer matarlo. Y él posiblemente emocionalmente venía cargado, pero encontró ¿a quién? A Aquila y a Priscila. Consiguió unos compañeros de milicia. Yo digo, Dios se los proveyó en su infinita gracia. Dios proveyó para Pablo unos compañeros de milicia, y estos fueron Aquila y Priscila, un matrimonio que se convirtió en una bendición para la vida del apóstol Pablo, especialmente cuando acababa de llegar a aquella gran ciudad. Qué bendición, ¿verdad? Que podamos reencontrarnos con personas que son de bendición para nuestra vida. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades, mis queridos hermanos, de cada una. No solamente en términos espirituales, sino también físicos. Y créanme, aunque aparentemente el texto nos dice que Aquila y Priscila fueron expulsados de Roma, porque es lo que dice la Biblia, estoy convencido que ellos fueron expulsados de Roma para llegar justamente a Corintio. ¿Para qué? Para encontrarse con Pablo y para ayudarlo. Cualquiera pensaría fue mera coincidencia. Pero nosotros como cristianos sabemos que aquí no funciona así, al azar. Nosotros no andamos así como a ciegas, a tientas para ver qué va a pasar. Sabemos que Dios tiene orquestado en su soberanía, en su poder, un plan maravilloso y va guiando nuestros pasos, aun cuando no sabemos por qué caminamos hacia allá. Dios estaba guiando todo esto, mis amados hermanos. Ellos, aunque fueron expulsados de Roma, yo entiendo que Dios ayuda a los que le aman, amén. Y la Biblia dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. Entiendo que hay propósitos y planes en Dios, y que fue un matrimonio que se convirtió en una bendición para la vida del apóstol Pablo. Pablo nunca, mis amados hermanos, quizás se imaginó encontrarse con Aquila y con Priscila, pero estaba orando a Dios para que lo ayudara, para que lo guiara. Y la respuesta de Dios a sus oraciones fue Aquila y Priscila. No es fácil nunca llegar a una ciudad, y especialmente como la de Corinto, en aquel entonces. No es fácil. No era para nada absolutamente fácil llegar a un pueblo. Cuando usted llega sin nada a un sitio, a una ciudad, siempre va a ser de provecho cuando usted va a un lugar y de bendición llegar a la casa de alguien o contar con alguien. Los que son padres saben cuando pueden decir, mira, mandé a mi hijo a Estados Unidos, pero allá está mi hermana tal, allá está fulano de tal que me lo va a recibir. Aquí mismo, si está en otra provincia y lo manda a la capital a estudiar, dice, bueno, qué bueno porque llegó a la casa de fulano de tal. Siempre va a ser de provecho y de bendición contar con alguien. Ahora, el apóstol Pablo llegó a Corinto, y llegando a Corinto, las primeras personas con las que se reunió y con las que contó y donde llegó fue con este judío llamado Aquila y Priscila, su esposa. ¡Qué bendición! Ese matrimonio se convirtió en una bendición para la vida del apóstol Pablo, en una gran bendición. Llegar a Corinto, mis amados hermanos, y no tener a nadie era un gran problema. Yo siempre le digo al hermano Freddy y a la hermana Mayra, les decía desde la primera vez que me llamaron, mucho antes de la pandemia, yo les decía, bueno, la única forma, primero es que sea voluntad de Dios, y segundo que ustedes sean un Aquila y un Priscila. ¿Por qué les decía? Porque eran un matrimonio. Y yo me acordaba de Pablo cuando le tocó ir a Corinto y decía, pero Priscila y Aquila fue de gran bendición para Pablo cuando llegó a Corinto. Y yo decía dentro de mí, a menos que ustedes sean una Aquila y Priscila, pues entenderé yo que Dios está en el asunto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran un matrimonio. Y no solamente era un matrimonio común, era un matrimonio cristiano. Y no solamente era un matrimonio cristiano, tenían un anhelo, un deseo de que la obra de Dios avanzara, prosperara y caminara. Y ellos han sido para mí, lo que Aquila y Priscila fue para Pablo, una bendición. Entonces ahí está la palabra del Señor. Se convirtieron en aliados. No eran solamente hermanos de domingo en domingo de saludo. No, Pablo, acabas de llegar, aquí estamos nosotros.
Nosotros estamos trabajando ahorita aquí con carpa, porque es lo que sabemos hacer. Y dijo Pablo, ese es el oficio mío también. Yo también trabajo con carpa. Entonces aquí tienes un espacio, ayúdanos. Ahí estamos haciendo una carpa para el ejército, qué sé yo, para el destacamento romano que está aquí. Y dice la Biblia que Pablo comenzó a unirse a ellos. Y yo me imagino que no se unieron solamente en el trabajo, sino en la comida, en guiarlo, en ayudarlo, en decirle, Pablo, esto, Pablo, no te metas por allá, ese lugar es peligroso, Pablo, pendiente con esto. ¿Por qué? Porque lo apoyaron en todos los aspectos y en todos los sentidos. Trabajaban lo mismo, se convirtieron en amigos, se convirtieron en hermanos, se convirtieron en familia, en aliados laboralmente hablando y ministerialmente. Hicieron de su estadía y de su inicio en Corintio algo más llevadero. ¿Cierto que es así? Cuando uno llega necesita a alguien que lo guíe, porque uno llega como un ciego y no sabe nada. Necesita que alguien le diga, ahí no compres, compra aquí, no te alquiles ahí, alquílate allá, esa calle no, esta calle sí, así se monta en el Transmilenio, así se monta en el sí. Eso es necesario, mis queridos hermanos. No es fácil, para nada en lo absoluto, llegar a ciegas a algún lugar. Y Pablo llegó y recibió de ellos apoyo, primeramente espiritual, pero también material y también emocional. Sintió que había llegado a la casa de una familia. ¿Sabe que eso es importante cuando uno está en otro lugar o le toca ir a otro lugar? Sentirse familia, sentirse parte. Y los cristianos, amados hermanos, estamos para eso, para apoyarnos los unos a los otros. Debemos ser hospedadores, dice la Biblia. Debemos ser personas que estemos dispuestas, amén, a ser de bendición y ayudar. Es una bendición cuando alguien te recibe. Puede que no lo conozca, pero si te abre las puertas se transforma en una bendición. Y mire, la ciudad de Corintio no era nada fácil. A pesar de que tenemos la idea de que años atrás no había pecado, no. Sodoma y Gomorra existió hace muchos años y fue destruida por causa del pecado. Pero luego de Sodoma y Gomorra hay muchos lugares que aunque no tienen el mismo nombre, tienen la misma conducta y el mismo comportamiento. Y dice la palabra del Señor claramente que la ciudad era una ciudad liberal, idólatra, era una ciudad compleja, pero Dios orquestó la llegada de Aquila y Priscila a Corintio, no por casualidad, sino con propósito. Diga conmigo, Dios, todas las cosas que le suceden a sus hijos tienen propósito. Amén. Nada es de casualidad en nuestra vida, no, tiene propósito. Ellos venían expulsados de Roma, pero Dios los llevó a ese lugar a donde iban a ser útiles para el ministerio y para la obra y de bendición para su siervo, en este caso para el apóstol Pablo. Entonces Dios había orquestado todo esto, mis queridos hermanos. Dios estaba alineando las cosas, Dios estaba poniendo y organizando todas las cosas para el beneficio de su obra. La llegada de Aquila y Priscila a Corintio no fue por casualidad, sino con propósito. De Roma los echaron, amén. Posiblemente en ese momento para ellos eso fue una tragedia. Nos están sacando de Estados Unidos, de la capital del mundo, del primer mundo. Era Roma, era la capital de todo. Y dirían ellos, bueno, Dios tiene el control, Aquila. Dios tiene el control, Priscila. Pues estamos muy acostumbrados aquí, a Roma, pero que sea lo que Dios quiera. Si nos tenemos que ir y nos sacaron, pues entendemos que Dios está al control. Dios siempre usa las circunstancias que parecen complejas, difíciles y tristes y dolorosas en nuestra vida para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Las desgracias las transforma en bendición. Porque estoy seguro que Aquila y Priscila, luego de que vieron la obra en Corinto, dijeron definitivamente, aunque en ese momento no entendíamos lo que estaba pasando con nosotros y por qué nos estaba pasando lo que nos sucedió, hoy damos gracias a Dios, porque si no hubiese sido de esa manera, no hubiésemos estado aquí para apoyar esa obra y para crecer espiritualmente y para poder apoyar al apóstol Pablo. Gracias, Señor. Tal vez. Ahora, tal vez usted se ha preguntado, Señor, ¿qué está pasando conmigo, verdad? Tal vez. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cuál es la razón de esta situación que estoy afrontando? Y esto es importante, mi amado hermano, que usted y yo como cristianos lo sepamos.
nosotros debemos siempre entender que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas y que nuestras vidas como cristianos están delante de Él. No entiendo todo, no importa, a veces no hay que entenderlo todo. Lo único que tenemos que saber en eso que no entendemos es que Dios tiene el control de todas las cosas y que mi vida no está en las manos de fulano, de fulana, no está en las manos de lo que esté pasando a mi alrededor, ni del Estado, ni del país donde vivo, sino en las manos del soberano Dios. Ahí está mi vida y dependen de Él. Entonces, cuando usted entiende que Dios está al control y que Él es soberano, entonces, cuando aparecen las circunstancias, las situaciones y las adversidades en su vida, usted no va a pensar solamente en tragedia, lloro y tristeza, sino que va a comenzar a preguntarse también, Dios, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de mi salida? ¿Cuál es la finalidad de mi llegada? ¿Cuál es la finalidad de esta circunstancia, de esta situación? ¿Por qué me has puesto aquí? Son preguntas que debemos hacernos, amén. Y estar abierto a lo que Dios quiere hacer. A veces nosotros lloramos por una tonterita y Dios quiere llevarnos a algo mucho mejor. A veces nos aferramos a cosas como que si Dios fuese un Dios malo. Cuando Dios me quita algo es por algo bueno y por algún propósito mayor. Dios no le quitó sus hijos a Job. Dios no le quitó todo lo que tenía simplemente para verlo sufrir. Había un propósito. El propósito era mostrarle al diablo de que nosotros podemos ser fieles a Dios en cualquier circunstancia y a su vez mostrarle a Job que Él es un Dios justo y un Dios fiel. Porque la Biblia habla ya de la recompensa de Job al final y cómo podemos ver fue algo glorioso y algo maravilloso. Y en Job hubo una certeza y una firmeza, una certidumbre, una seguridad, y dijo, de oídas te había oído, mas ahora yo sé, ahora lo he palpado, ahora no lo creo porque me lo cuentan, lo creo porque lo he sentido y lo he vivido. Hermanos, a veces Dios nos permite situaciones y circunstancias no para hacernos sentir mal, sino para ayudarnos a crecer, para fortalecernos, para que avancemos en nuestra vida. Y debo estar abierto, yo debo estar abierto, usted debe estar abierto a lo que Dios quiera para nuestras vidas. Mis amados hermanos, nuestra vida está en las manos del Señor. Corintio, hermanos, era una ciudad llena de vicios, muy conocida especialmente por su templo pagano a Afrodita y por sus miles de sacerdotisas entregadas a la prostitución. Esta era la gran realidad de Corintio. Una inmensa ciudad con un gran puerto, muy conocida, frecuentada por los eruditos, la llamaban el lugar del lujo, el lugar del placer, el lugar de la vanidad, el lugar de la prostitución, el lugar de la borrachera, y era común en aquel mundo conocido de aquel entonces, especialmente en las cercanías, que los pueblos de alrededor llamaban, vamos a corintianizar. Era la referencia que se hablaba. Aquellas personas que habían caído en este tipo de vicios, porque era una ciudad viciosa, de situaciones, de frecuente idolatría, allí era frecuente la prostitución, era frecuente la homosexualidad, era frecuente la rebeldía, y era conocida por ser una ciudad indomable. Era algo así como el lugar terrible a los cuales la misma Atenas la veía como un lugar fuerte, fuera de lo común. Así de complicada era la vida en Corintio y así de complicada la situación. Allí en aquella ciudad llena de vicio, llena de paganismo y llena de homosexualidad y de maldad y llena de rebeldía y de situaciones que desagradan a Dios, una vida que se vivía completamente contraria a la voluntad de Dios. Hacían parte de los rituales religiosos la prostitución. Imagínese usted. Y Pablo escribió en 1 Corintios, para que más o menos tengamos una idea, en el capítulo 6, versículo 9 al 11, parte de los pecados y fechorías que se cometían los hermanos que antes no habían sido salvados cuando estaban en Corintio. Y dice de la siguiente forma, dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, dice Pablo. Entonces Pablo está diciéndole a ellos que todas estas cosas, todas estas prácticas, que tuvieran en cuenta que este tipo de cosas impedían a alguien que heredara el reino de Dios. Pero luego dice y describe la frase triunfante,
y esto erais algunos de vosotros. ¿De dónde Dios llevó a Pablo para sacar a tanta gente de Corinto de esas situaciones, verdad? Lo llevó con propósito, diciéndole: cuando ustedes no conocían a Cristo, cuando yo llegué a Corinto a predicar el Evangelio, esto era lo que ustedes eran. El que no era fornicario era idólatra, y el que no era idólatra era adúltero, y el que no era adúltero, algunos de los eran entonces homosexuales, afeminados, borrachos, calumniadores, y algunos quizás todas juntas, qué sé yo. Todo este tipo de cosas, pero Pablo dice en este sentido que esto eran algunos de ustedes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta era la conducta, mis queridos hermanos, de los corintianos, de la gente de Corinto. Esa era la idea. Por aquellos días, mientras Pablo predicaba, no era nada fácil la lucha espiritual. Era tremendo, mi amado hermano. Había una lucha realmente fuerte, porque no vayan ustedes a creer solamente que era la lucha humana. No era solamente la lucha con la gente en cuanto a su sentido de pensamiento. Eran las potestades que reinaban y gobernaban en el mundo espiritual. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás? Él controla las mentes de mucha gente, mi amado hermano. Y él trabaja de múltiples formas, no solamente en la montaña haciendo brujería, no, trabaja en la mente de mucha gente. ¿O ustedes creen que esas drogas que esclavizan a las personas son creadas al azar? Hay un mundo espiritual que les demuestra y les enseña nuevas formas de esclavizar a las personas, y de fórmulas tan destructivas y tan malignas que de una sola probada dejan enganchada a la gente. Así de malo es el mundo espiritual en el que estamos. Entonces, al igual que en antaño, en el día de hoy sigue reinando un mundo espiritual. En muchos lugares de nuestras ciudades, en nuestros países, pero estamos viendo, mi amado hermano, que debemos entender el valor del compañerismo y de la amistad y de la compenetración de los hermanos y de los creyentes en el ministerio, y cuánto peso eso tiene. Qué bueno es cuando tomamos un grupo, decidimos ir a evangelizar, ¿verdad? A proclamar la palabra. Mientras alguien está predicando, el otro está allí, pendiente, mirando, viendo a los que están allí, a ver de qué manera podemos ser más efectivos. Es una bendición. A todo esto se enfrentaba Pablo. Los creyentes, mis amados hermanos. Pero acuérdense de que Pablo específicamente había ido con el propósito de plantar y fundar una iglesia allí. Esa era la conducta reinante por aquellos días, mientras Pablo estaba allí predicando la palabra de Dios. Pero después de describir toda la condición de esta ciudad, uno puede ver la gracia y la misericordia de Dios, amén. Y podemos nosotros decir: alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Y donde abunda el pecado, dice la Biblia, sobreabunda la gracia. Es cierto que en Corintio la situación era de esa forma. Eran así, de que allí estaba toda esa clase de mal. Pero abundó el pecado, dice la Biblia, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, es mayor. Allí envió Dios a Pablo a predicar el Evangelio, a proclamar la salvación en Cristo. Y esta es la diferencia, mis queridos hermanos, entre la religión tradicional y el cristianismo real. Porque las religiones ven todo lo que ven a su alrededor y se quedan hasta allí, viendo con desdén. Pero a pesar de que Corintio era así, tal vez era como la ciudad a la que menos personas quisieran ir a predicar. Pero entonces Dios usa las circunstancias para enviar a la gente. Y a veces nosotros debemos entender algo. A veces no vamos a las buenas. Y a veces Dios tiene que forzarnos a ir. Tiene que sacarnos a la fuerza. ¿Qué hubiese pasado si Aquila y Priscila hubiesen seguido en Roma? No hubiesen llegado a Corinto. Porque uno se acomoda muy fácilmente, mi querido hermano. Uno se acomoda a la buena vida, se acomoda a los placeres, se acomoda al facilismo, se acomoda a vivir la vida solamente complaciéndonos a nosotros mismos, y muchas veces se nos olvida el ministerio que Dios nos ha entregado, que es el ministerio de la reconciliación. Todo
todos tenemos ese ministerio y todos somos responsables de llevarlo a cabo y de cumplirlo. Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso, pastor? Nosotros tenemos la palabra de Dios para llevarle al pecador y decirle al pecador lo que es necesario para que entre él y Dios haya una reconciliación. Y que Dios está dispuesto a perdonarle. La Biblia dice claramente que el Evangelio son las buenas noticias de Dios para el pecador. Pero ¿cómo iba a saber esa gente de Corintios que vivía en todo ese libertinaje, que había un Dios en los cielos que estaba dispuesto a perdonarlo, que no querían que siguieran siendo esclavos del pecado, sino que quería darle una nueva vida en Cristo, darle perdón, y no solamente perdón, sino librarlo de la condenación eterna? Alguien tenía que ir a decírselo. ¿Y cómo podía saber Pablo que esa era la voluntad de Dios? Sacándolo de un lado y llevándolo a otro por la fuerza. ¿Y cómo sabía Aquila y Priscila? Tuvo entonces Dios que afirmar un decreto de que tenían que irse de allí. Por eso decimos que los cristianos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando parece algo trágico y malo, Dios está obrando por medio de esa situación para que nosotros llevemos a cabo sus planes y sus propósitos. Ahí estaba Dios obrando. Los judíos y los cristianos, mejor dicho, había una diferencia entre ellos. Los judíos despreciaban esta conducta, la despreciaban a esta persona, pero no hacían nada por ayudarlos a salir de allí. Es como que nosotros nos paremos y veamos el pecado y nos quejemos y digamos un montón de cosas y miremos con desprecio a esa persona. Si nosotros tenemos la solución y la respuesta, ¿por qué no se la llevamos? Eso es lo que hacen los religiosos, solamente ver por encima del hombro y con desdén a los que están afuera. Y eso hacían los judíos. No hacían nada por ayudarlos a salir de allí. En cambio, el cristianismo o la vida en Cristo nos lleva no solamente a ver lo malo y lo depravado de esta generación, no solamente nos lleva a ver lo depravado de nuestra sociedad, sino a tratar de hacer algo y de ir y llevar al único que los puede librar de esa esclavitud del pecado, que es Cristo Jesús. Amén. Dios nos envió y envió a Pablo allí a predicar el Evangelio, a proclamar la salvación en Cristo, y por eso no debemos dar por sentado que las personas que están allí no van a oír el Evangelio. La Biblia le dice a Pablo: no te desanimes, no te calles, sino predica, porque yo tengo mucho pueblo allí. Ahora pudiéramos hacernos la pregunta: ¿tendrá Dios pueblo por acá? Posiblemente sí, pero tenemos que salir a predicar para que ese pueblo que Dios tiene aquí pueda ser salvo, pueda conocerle, pueda experimentar la salvación, mis queridos hermanos. Es importante eso. Mire, el Señor envía siempre a donde hay necesidad. Dios no nos va a enviar a un lugar donde no haya necesidad. Él siempre nos va a enviar a donde hay necesidad, a donde hay inmundicia, donde hay pecado. Él envía palabra para limpiar, para salvar, para sanar y para restaurar. Gloria a Dios, amén. Él envía eso. Por eso allí lo envió Cristo a Pablo, a proclamar salvación. No ha de haber sido fácil, mi querido hermano. No, ¿cómo va a ser fácil proclamar el Evangelio en medio de tanto desenfreno? ¿Se acuerdan ustedes de cuando estaba en Génesis Abraham y Lot estaba en Sodoma y Gomorra? Dice la Biblia, el justo Lot, pero el resto era una generación perversa, tanto así que Dios tuvo que destruirla, mis queridos hermanos. No hubo otra manera. Tan depravada era esa generación que querían estar con los ángeles, sexualmente hablando. Querían tener intimidad con ellos. Bueno, más o menos así, para que tengamos una idea, era la condición moral que había también en Corinto. Pero si uno hace un análisis en nuestros días, Jesús dijo algo muy claramente: nunca podemos decir cuándo Cristo viene, porque no hay fecha ni hora. Pero digo una pista. Dijo: cuando ustedes comiencen a ver una conducta como la antidiluviana, una conducta perversa, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá una conducta malvada, oscura, impía, pervertida. Y no estamos muy lejos de esa realidad, mis amados hermanos. Es lo que vemos y es lo que viene con más fuerza y con más poder en los siguientes días. Lo cual nos indica que, aunque no sabemos día y fecha, podemos estar seguros que la venida del Señor está cerca, mis amados hermanos. Esa gente había perdido toda noción moral. Era complicado a lo que Pablo se estaba enfrentando.
estaba predicando el Evangelio y no pudo haber sido fácil proclamar el Evangelio en medio de tanto desenfreno. Por eso el poder encontrarse con Aquila y con Priscila para Pablo fue de gran provecho. Ahora, gracias a Dios por los hermanos, amén. Usted tiene una familia internacional, en cualquier parte del mundo, en distintas lenguas, en distintos idiomas, sea en Asia, sea en África, sea en Oceanía, sea en América, hasta en la Antártida puede que tenga usted hermanos ahí, en la fe, creyentes en Cristo. Por supuesto, pudiéramos decir, ay pastor, pero eso en el día de hoy es muy complicado porque hay tanta hipocresía, tanta mentira, tanto engaño. Eso siempre ha existido, hermano. Pero es nuestro deber hacer nuestra parte. Que los demás no quieran hacer, que los demás hagan lo que quieran hacer, pero nosotros hacer nuestra parte. Y dentro de nosotros vivir la palabra. Vivir la hermandad en Cristo, vivir la transparencia, la sinceridad, el amor, la sana preocupación por el otro, la disposición a ayudar, la disposición a hacer algo, la disposición a hacer más que orar. Jesús dijo algo muy claro en Santiago, ¿verdad? No podemos solamente decirle al hermano, ay, voy a estar orando por ti, cuando puedes darle para que se abrigue y se caliente. Nosotros podemos orar siempre por nuestros hermanos, pero es nuestro deber como cristianos no solamente orar, sino dar, para que ellos puedan mitigar su situación, o su aflicción, o su conflicto, y poder ser parte, amén, de lo que ellos necesitan. Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces el compañerismo en el ministerio, mis amados hermanos, es una bendición. Y gracias al Señor por la gente que entiende el trabajo que se está haciendo para la obra de Cristo, por sus oraciones, por su presencia, por estar presente, por estar allí, por contribuir y por ayudar y por ponerse a disposición, por ponerse a la orden. Es una bendición. Para Pablo lo fue, él lo experimentó. Fue de gran provecho lo que Dios estaba haciendo para la vida de él por medio de Aquila y por medio de Priscila. Y no es que Pablo fuera débil, mi querido hermano. Es que ese es el deber cristiano. Es la responsabilidad cristiana. Cada uno de nosotros debe ser parte o anhelar ser un Aquila o un Priscila. Un matrimonio. O ser un Timoteo, o ser un Sila, o ser un Bernabé, o ser un Juan Marco. Estar siempre dispuestos, disponibles. Ahora, Pablo tenía agotamiento espiritual. Agotamiento físico, un agotamiento emocional, de ver que estás haciendo el trabajo, que estás predicando y que después de esto, en medio de toda esa malicia, él era humano, mi amado hermano, y también se veía afectado y se sentía cargado, también sentía tristeza, dolor y desánimo, porque hay una lucha espiritual, hay unos ataques, y Pablo decía, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo? El enemigo está trabajando constantemente, perturbando siempre la obra de Dios. Y Pablo decía, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo, yo no pongo en duda eso, no lo pongo. Y créanme que allí el enemigo también estaba trabajando. ¿Ustedes creen que mientras nosotros predicamos, el diablo qué hace con la gente que está escuchando el Evangelio? Eso es mentira. En el oído, en los pensamientos. ¿Vas a creer eso? También vas a caer en esa tontería. También te vas a meter en esa religión. Acuérdate, no escuchaste el pastor que estafó a fulano. No te acuerdas de aquel que se robó no sé qué y comienza el diablo a trabajar en la mente de las personas mientras se está proclamando el Evangelio. Por eso Pablo decía, yo no ignoro las maquinaciones del enemigo. Y pedía oración para que mientras él predicara con denuedo y con valentía. Aquila y Priscila, mis queridos hermanos, ese matrimonio, esa casa, esa familia, ese hogar se transformó en una bendición para él. ¿Cuántos saben que nuestros hogares deben ser hogares de bendición? Que el que llegue a mi casa debe sentir la paz de Dios y que yo debo transmitirle la gracia y el amor de Dios. Muchas veces pensamos que nuestra casa o lo que tenemos no es suficiente. Hermano, lo que tengamos, así sea poco, si lo presentamos delante de Dios y con acción de gracia, es suficiente y es mucho. Dios bendijo a una multitud con un poquito de peces y un poquito de pan. Pero lo primero que hizo el Señor fue dar gracias a Dios por lo que tenía. No diciéndole, Señor, nos falta mucho para repartir. Y cuando uno tiene poco, pero de lo poco que tiene da, hay bendición.
Y usted puede bendecir a muchas personas, queridos hermanos, como lo hizo Aquila y como lo hizo Priscila. Fueron de bendición para él en todos los sentidos, espiritualmente, emocionalmente, financieramente hablando. Se transformó en una familia que fue de provecho para Pablo. Y gloria a Dios por ese ejemplo que está en la Biblia. Gloria a Dios por su palabra. En Pablo tenemos un gran ejemplo también. Un gran ejemplo, y dice la Biblia claramente que lo primero que hizo Pablo fue halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, tuvieron algo en común. Pablo no llegó tampoco a decir, aquí estoy, Aquila y Priscila tienen que mantenerme. No, dijo, a mí denme trabajo. No dijo, yo soy del apóstol Pablo. ¿Saben ustedes quién soy yo? Aquel que se cayó del caballo y tuvo un encuentro personal con Cristo. Aquel que fundó esta y esta iglesia. Así que yo vengo por lo mío. No. Trabajó con ellos. El ser apóstol, el ser pastor, el ser líder, el ser lo que sea, no me hace más que ningún otro hermano. Podemos estar a la par, trabajando juntos para un bien común o para un fin común. Y ahí estaba Pablo, mis amados hermanos. Tenía el mismo oficio que ellos y juntos en ese oficio comenzaron a hacer tiendas. Algunas traducciones dicen que era un artesano que trabajaba el cuero y podían hacer carpas, pero también podían hacer cualquier otra cosa que se necesitara en ese material. Se quedó allí a hacer tiendas con Aquila y Priscila y nosotros podemos aprender de él un gran ejemplo, aunque servimos a Dios, mi querido hermano. Y qué bueno esto, mire. Es de gran provecho, fueron de gran provecho para él, para Pablo. Pero Pablo demostró un ejemplo maravilloso, un ejemplo que nosotros debemos tomar, y es que aunque servimos a Dios, en algunas ocasiones nos va a tocar usar nuestra propia mano para trabajar, y no hay tal cosa como reclamar apostolado, ministerio, soy el siervo de Dios, soy fulanito de tal, yo soy fulano. Usted debe llegar a todo lugar donde siempre esté dispuesto a hacer cualquier cosa. Bueno, Señor, dijo Pablo, toca trabajar y ser autosustentable en el ministerio, lo voy a hacer. No tengo complejo. ¿Se da cuenta la diferencia entre Pablo y muchos líderes del día de hoy? Él no tenía ningún tipo de complejo y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con humildad, no renegando, no cuestionando a Dios, no es cuestionando a los hermanos que estaban allí. Él usó sus propias manos para trabajar. Y es cierto, mis amados hermanos, que hay una responsabilidad de la iglesia. ¿Cuántas iglesias no había fundado Pablo? Muchísimas. ¿Cuántas iglesias no había comenzado él a formar? Sin embargo, quizás él podía comunicarse con la iglesia de Jerusalén, podía comunicarse con tal iglesia y quizás reclamar una responsabilidad de parte de ellos con él, para que él les enviaran. Pero él no tenía complejo, mi amado hermano, ni andaba solamente pensando en eso. También es cierto que el hombre de Dios no debe dejar de hacer la obra porque en algunas ocasiones la iglesia no pueda costear sus necesidades. Pablo pudo haber dicho, no, yo no puedo estar aquí haciendo este trabajo. ¿Dónde está la organización misionera que me envía los recursos y que me paga todo? No existía. Y yo no estoy diciendo con esto que sea malo que haya una organización. No estoy diciendo que sea malo que haya una iglesia que se ocupe responsablemente de un misionero o de una iglesia que esté empezando. No, pero lo que quiero decir es que no se debe paralizar la obra de Dios porque a veces escaseen o falten ciertos recursos. Porque muchas veces lo que Dios realmente necesita y desea de nosotros es disposición y voluntad. Disposición y voluntad. Eso es lo que Dios desea, mis queridos hermanos. Entonces, pues creo que Dios, en su infinita gracia y en su infinita misericordia, nos muestra tantos ejemplos por medio del inicio de la iglesia a través de las páginas de los Hechos de los Apóstoles, que deberían darnos pena ajena, teniendo hoy por hoy todo lo que tenemos, porque somos bendecidos, somos ricos, somos millonarios en comparación con aquella iglesia de aquel arranque y de aquel inicio, pero somos la iglesia que menos hace por causa de la obra del Señor. Vamos a dejarlos hasta aquí. La semana que viene continuamos, amén. Entonces ahí está el Señor hablándonos, mostrándonos y enseñándonos
que no hay razones para que no llevemos a cabo la obra del Señor. ¿Cuántos quieren ser un Aquila? Un Priscila. ¿Cuántos quieren ser un Timoteo, un Silas, que puedan apoyar al apóstol? Dice la Biblia que cuando llegó Timoteo y Silas, Pablo estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio. Y sabe, también le dio a Pablo más garantía, más seguridad, porque podía descansar en sus hermanos, podía descansar en Timoteo, podía descansar en Silas. Y podemos ver también que Aquila y Priscila se convirtieron en una bendición muy grande para la iglesia. De hecho, en Romanos, ya casi al final, Pablo manda unos saludos y dicen: a mis fieles colaboradores, Aquila y Priscila, quienes arriesgaron su vida por mí. No tuvieron para nada ningún reparo en arriesgar su vida por mí. ¿Y sabe qué es bonito, mi amado hermano? Que pasen los años, que pase el tiempo, y que cuando venga el Señor nos pueda decir: buen siervo fiel. Pero no solamente eso, que podamos ser un legado, que sea porque estemos vivos, pero ya ancianos, o porque estemos muertos, la gente pueda decir: el hermano o la hermana tal fue un fiel colaborador de la obra de Dios en todos los sentidos y en todos los aspectos, apoyó la causa del Evangelio de Cristo y es recordado con mucho amor, con mucho aprecio, y es una persona de esa que pasa por la vida, pero nunca se olvida. Hay un dicho que dice que el que se muere se olvida, pero hay personas que aún después de muerta a veces hablan más y tienen más influencia que viva. Y la muestra de eso es el apóstol Pablo. ¿Ha muerto Pablo? Claro que sí. ¿Partió a la presencia del Señor? Claro que sí. Pero aún sigue hablándonos, sigue exhortándonos, y pareciera que nos señalara con su dedo acusador, en el buen sentido de que nuestras conciencias se ven acusadas por Él, por todo lo que Él hizo, con todas las carencias que hubieron, con todas las dificultades. ¿Sabe qué es difícil, hermano? Estar enfermo y seguir adelante haciendo un trabajo enfermo. Y sabe, a muchos de nosotros Dios nos ha dado salud, bienestar, estabilidad para que sirvamos a Cristo, y muchas veces no lo estamos haciendo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Oh, Señor, a veces es tan clara tu palabra, Señor, tan maravilloso, Señor, que nos haces entender tu voluntad, te revelas tan claramente por medio de tu palabra, y te damos gracias porque en esta mañana tú, Padre, nos hablas, Señor. Tú nos demuestras, Señor, que necesitamos los unos de los otros, Señor. Que, Padre, en algunas ocasiones seremos Pablo, en algunas ocasiones seremos Aquila, en algunas ocasiones seremos Timoteo, seremos Sila o Bernabé, pero necesitamos, Padre amado, trabajar unidos por causa de tu obra. Gracias por la vida de cada hermano, Señor, que es un pilar, una columna, que es una viga, Señor amado, que es un techo, que es un bloque, que es un piso sobre el cual otros podemos caminar, Señor. Gracias por el sacrificio, por el esfuerzo, por la disposición, por la provisión que tú das, Señor, porque realmente así funciona tu iglesia. Y gracias porque tú la diseñaste así, Señor amado, para que la gloria sea solamente tuya, Señor. Y como decía Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, Señor amado. Somos colaboradores tuyos, Señor. No tenemos nada de qué jactarnos, Señor. Solamente somos colaboradores, Señor. Siervos inútiles, Señor, que hacemos lo que sabemos que debemos hacer, Señor amado. No hay meritocracia alguno para jactancia nuestra, sino lo único que podemos hacer es darte gloria a ti y darte alabanza a ti por darnos el privilegio a nosotros de poder ser parte de tu gran obra, Señor. Padre, gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los presentes, Señor. Que fortalezca sus mentes, sus corazones, Señor. Que afirme sus pasos, Señor. Que guarde sus mentes, Señor. Que los libres de mentira, de engaño, de confusión, Señor. Que seas tú quitando cualquier idea equivocada. Que seas tú ayudándolos a entender que ellos no sirven al hombre, sino sirven a ti. Y que todo lo que hacen, lo hacen para gloria tuya y no para gloria del hombre, Señor. Padre, sé tú dándole, Señor, esa fortaleza, reconfortando sus corazones, sabiendo, Señor amado, que la recompensa proviene de ti, Señor amado. Ciertamente muchas veces hacemos cosas, Señor. Debemos aprender a ser agradecidos porque tu palabra dice que Pablo reconoció el trabajo de cada uno de los hermanos que lo apoyaron. Daba gracias a Dios, pero también reconocía el trabajo de cada uno de ellos. Ayúdanos a ser agradecidos, a reconocer y a ver, pero también ayúdanos a entender que aunque nadie agradezca nada, Señor,
Tú no pasas por alto porque el trabajo en el Señor no es en vano, Señor. Bendice a los que nos escuchan a través de las redes, Señor. Ayúdalos también a ellos, Señor. Sé que, Padre, muchos de ellos se identifican, Señor, con la vida de Pablo, con lo que Pablo afrontó. Sé que muchos están pasando momentos difíciles. Reconfórtales, Señor, y anímales. Y recuérdale a ellos, como le recordaste a Pablo, que no se desanimen porque no estás solo y nadie podrá hacerte daño ni ponerte mano encima. Porque yo estoy contigo para librarte, para guardarte y ayudarnos a recordar, Señor amado, que aunque vemos un mundo en decadencia, Señor, un mundo en conflicto, Señor, tú todavía tienes miles de almas, Señor, millones de almas por rescatar, Señor, pero necesitas de hombres y de mujeres que salgan a la calle a proclamar el Evangelio, Señor, de Jesucristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Hay tinto y hay café, amén. No queremos irnos con esos termos llenos, sino vacíos.